Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar en un tema de súper actualidad, el del fracking o el de la fractura hidráulica. ¿Qué es esto? Es una novedosa tecnología que se aplica para extraer hidrocarburos, petróleo y gas del llamado no convencional. Quiere decir que el hidrocarburo, y brevemente lo presentamos, el hidrocarburo está alojado en la roca y hay que fracturar, hay que quebrar esa roca. Ese procedimiento es muy nocivo y en algunos estados, en algunas provincias y en algunas ciudades ha sido prohibido. Recientemente Francia se ha declarado a sí misma como un país libre de fracking. Mientras tanto, en Argentina pareciera ser que el fracking es el gran hallazgo y que eso nos va a salvar, nos va a proveer los hidrocarburos necesarios para el autoabastecimiento. Así se nos ha dicho, aunque no podemos terminar de creerlo, ni siquiera empezar a creerlo. Vamos a conversar hoy con la socióloga doctora María Estela Svampa y también con el abogado ambientalista Enrique Viale. Ellos integran una organización llamada Argentina Sin Fracking. Lo invitamos a participar también en ella si a usted le interesa una Argentina preocupada por su cuestión ambiental. Pero primero vamos a quien hace posible este encuentro y ya conversamos con ellos dos. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Bueno, para comenzar, vamos a corregir esto. No son una organización, ustedes, Argentina Sin Fracking, sino que son un sitio web. Claro, en realidad esto empezamos a organizarlo hace un par de meses, hace tiempo ya, hace un año y medio o dos, que venimos siguiendo el tema de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la tecnología de la fractura hidráulica, que hoy es un tema muy controvertido y se está discutiendo en diferentes países en el mundo. A raíz de eso, en los últimos meses, a una serie de personas que pertenecemos a distintas organizaciones y colectivos. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a un colectivo de intelectuales que es Plataforma 2012. Decidimos impulsar un sitio web, argentinasinfracking.org, en donde firman diferentes referentes de la cultura, desde directores de cine, artistas, actores, intelectuales, escritores, etcétera, pidiendo la moratoria de este tipo de técnica. Bien, entonces, una de las grandes cuestiones es el tema ambiental vinculado al fracking. El abogado ambientalista seguramente algunas cuestiones nos va a poder traer sobre la mesa. Un gusto que estén con nosotros, no sé si lo dije, pero para comenzar es válido, sí. Gracias por la invitación. Sí, estamos ante una figura extrema del extractivismo, ¿no? Esas figuras que van por nuevas fronteras. Una figura cuestionada en todo el mundo, como decía Maristela, prohibida en Francia, prohibida en Bulgaria, prohibida en varios estados de Estados Unidos, algunos con moratoria como Nueva York, el propio estado de Nueva York, también prohibida en Canadá, en el estado de Quebec y en más de 10 provincias localidades de la Argentina. Sí. Por las características que tiene, las propias características que tiene, que le hace que se aplique el principio precautorio, ¿no? Este principio que forma parte y es columna vertebral del derecho ambiental en Argentina y que, bueno, se dispara para este tipo de cuestiones, ¿no? Una figura que en Argentina, para cómo elegimos el peor socio, Chevron, prófuga de la justicia ecuatoriana, por delitos que pueden ser considerados técnicamente como de lesa humanidad, porque hicieron desaparecer no solo ecosistemas y afectaron más de 500.000 hectáreas, sino también que hicieron desaparecer a pueblos y comunidades indígenas enteras. Sí, deberíamos recordarle a los oyentes que fue un juicio que durante 18 años y que se buscó información que llevó ese tiempo y donde hubo afectadas 30.000
personas. O sea, y 500.000 hectáreas, 500.000 manzanas, para que lo claro, son cifras altas, son cifras enormes, y el daño ambiental considerado también en la ecuación de dólares, de millones de dólares, además, era altísimo. Claro. 19.000 millones de dólares fue condenada, bien, la mayor condena ambiental de la historia. Sí, y lo terrible es que el país, el gobierno argentino en realidad, haya decidido precisamente tomar como socio a Chevron con este historial. Todo esto precedido primero por una declaración de la procuradora Gil Carbó, que abrió las puertas impulsando esto, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha sido completamente indiferente a los tratados bilaterales que hay con Ecuador y a esta sentencia que pesa sobre Chevron. La verdad que se hace bastante difícil sostener un discurso nacionalista, además, de la mano de Chevron, que tiene, insistimos, este historial ambiental en diferentes países del mundo. Este es quizás el caso más conocido y más emblemático, pero también en países europeos, como Polonia y otros, también ha sido muy cuestionada. Chevron es, por otro lado, la empresa que tiene mayor experiencia en el tema del fracking en Estados Unidos. Bueno, eso se dice, efectivamente, son varias las empresas norteamericanas, y acá en Argentina Chevron no es la única que está operando con esta tecnología. También está operando Apache, que es una empresa también de origen norteamericano, que es la que realizó el primer pozo con esta tecnología del fracking allá en Zapala, en la provincia de Neuquén, el llamado pozo anticlinal, y que lo hizo aprovechando que las comunidades de mapuches estaban en época de veranada, ingresó sin permiso al territorio. De hecho, ahora esos dos pozos de fracking están detenidos precisamente porque la justicia los detuvo amparándose en el hecho de que no han hecho la consulta que se debía hacer a las comunidades indígenas. También sucede lo mismo, no te olvides, en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia está el primer pozo de exploración que fue inaugurado por la presidenta con bombos y platillos hace un par de meses, también está detenido. Esa es una medida de amparo ambiental, ¿no? En este caso en nombre del principio precautorio. Entonces, no es la primera, digamos, la única empresa, hay otras también, es el peor socio, no hay ninguna duda, pero, digamos, son diferentes las razones, porque estamos ante un hecho, ante un fenómeno de dimensiones bastante complejas, en donde entran consideraciones sociales, ambientales, culturales, políticas, ¿no? Siguiendo esta línea de las consideraciones, hay algunos pueblos, comunidades pequeñas en el interior del país, el caso de algunas comunidades en Entre Ríos o de otras en Neuquén, que ellos declaran no al fracking. Ahora, ¿qué puede hacer esa pequeña comunidad, si bien lo que está haciendo es todo lo que puede, frente a un gobierno provincial que intente el fracking o a un gobierno nacional decidido? ¿Qué puede hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es organizarse, ¿no? Como están haciendo y como enseña mucho el camino varias asambleas que están en nuestro país, que han logrado que los propios consejos deliberantes locales saquen ordenanzas que consideran libre de fracking a ese municipio y que prohíben esa técnica en el ejido municipal. Esto ya ha sido, pero bueno, hay una respuesta muy fuerte del gobierno nacional junto a los provinciales que están presionando a los intendentes de todo signo político, incluso radicales, digo, por más que uno crea que es solo el Frente para la Victoria, y que terminan vetando esas ordenanzas, ¿no? Entonces generan un conflicto. El fracking, como toda figura extrema del extractivismo, conlleva conflicto social y territorial, fundamentalmente, porque se trata de eso, son apropiaciones de territorio por grandes transnacionales. Lo mejor que puedo hacer, tienen varias herramientas. Al organizarse la mejor, y han marcado el camino asambleas como las que han enfrentado la mega minería, como Famatina, por ejemplo, ¿no? Que Famatina con 6.000 habitantes ya ha echado a 3 megamineras. Pero también hay acciones judiciales para hacer, como había contado Maristela antes, donde en Comodoro Rivadavia se ha logrado una medida cautelar, en Neuquén se ha logrado también. No es fácil, porque la justicia muchas veces forma parte de la lógica de esta extractivista y está al servicio del capital, en este caso petrolero, pero lo más importante es informarse, conocer,
dar a conocer, o sea, todo el proceso de dar a conocer lo que significa el fracking, la fractura hidráulica, y luego de eso empezar a lograr que en sus territorios no se haga. Claro, cuando hablamos precisamente de las diferentes dimensiones, tengamos en cuenta esto. Primero hay una cuestión de índole ambiental. Hay denuncias muy probadas de contaminación del agua, contaminación de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas. Hay también denuncias de la relación que existe entre el fracking y la actividad sísmica. De hecho, ha habido también una denuncia acerca de que se ha producido un microsismo ahora en Santa Cruz, en Las Heras. Es decir, está eso, está la contaminación de las aguas, está la liberación de gases, porque no se olviden que además esto para posibilitar hacer la fractura hidráulica se requiere una gran cantidad de agua y también una gran cantidad de sustancias químicas altamente contaminantes. Claro, digámosle a los oyentes que se fractura a 4 kilómetros bajo tierra, se inyecta... Según, si puede ser a 2000 metros, según... según. Según donde esté, cómo es el yacimiento. Bien. Pero sí. Y se inyecta agua a alta presión, con los químicos que dicen. Agua, arena y químicos, una gran cantidad de químicos, para poder precisamente extraer el gas que está enquistado, ¿no?, en la roca. Y bueno, eso es lo que trae efectivamente peligros de contaminación de las aguas. Algún oyente que esté pensando o algún televidente que esté diciendo, pero ¿cómo? Si me están diciendo que Vaca Muerta, que el yacimiento Vaca Muerta tiene tanto gas que la ubica a Argentina como segunda en el mundo y tanto petróleo que la ubica a Argentina como cuarto en el mundo, ¿por qué no extraerlo, aunque sea con esta tecnología? ¿Puede haber algún televidente que diga esto? Le podría... Sí, bueno, nosotros creemos que en realidad hay un discurso también muy centrado en una suerte de ilusión desarrollista, de visión, el doradista, ¿no? Esto de creer que nos vamos a devenir de un día para el otro una gran potencia hidrocarburífera, ¿no? Basado en la explotación, insistimos, de hidrocarburos no convencionales que son altamente contaminantes, el tipo de extracción. Hay que tener en cuenta primero eso, que no es lo mismo que los hidrocarburos convencionales. La extracción es más difícil, es más contaminante, bueno, y todo eso efectivamente hay que evaluar ese tipo de riesgos. Y además estamos viendo que estos países, en vez de tratar de elaborar una estrategia energética a largo plazo, lo que hacen es lanzarse a una estrategia cortoplacista de explotación altamente contaminante que produce reconfiguración del territorio y muchos conflictos ambientales. Entonces, antes que nada, hay que decirle, en ese caso, a la señora que escucha, que hay que debatir esto, que acá no se está debatiendo, acá nos están imponiendo no solo un socio con un historial ambiental negro, sino una tecnología que está siendo cuestionada en diferentes partes del mundo. Sí, en todas partes del mundo. Y acá además, se lo hace a través de ese discurso, insisto, triunfalista. Y además, además consolida una matriz energética basada en los hidrocarburos, ¿no? Que no nos deja ir a la cuestión de fondo que tiene que ver con empezar en Argentina en serio, con todo el potencial que tiene, con las energías renovables, las energías amigables, que respetan los ciclos de la naturaleza, que hay mucho, y que esto consolida el peor de los escenarios, ¿no? Digo, el consolidar la matriz energética basada en hidrocarburos. Bien, tenemos que ir a una pausa y luego continuamos. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Bien, seguimos con el tema de esta nueva tecnología, el fracking. Dicen nuestros invitados, se nos está imponiendo esto sin el debate necesario en la sociedad.
coincido con ustedes, me parece que estos temas fundamentales se tendrían que debatir ideas, las ideas más sustanciosas de estas cuestiones. Hay un medio ambiente que está en peligro, que está en riesgo, y con esto quizá lo dañaríamos muchísimo más, además de dañar las comunidades, alterar la vida de esas comunidades. Bueno, la Argentina está haciendo la peor de las opciones, hay que decirlo, porque en los últimos 10, 15 años ingresamos al consenso de los commodities, ¿no? En el medio del boom de los commodities. La mayor parte de los países latinoamericanos han optado precisamente, han tomado como si fuera un destino, ¿no? Este proceso de división internacional del trabajo que nos hace menos exportadores de materias primas, ¿no? De commodities que tienen un valor estandarizado en el mercado internacional, que va desde la soja, los metales o minerales y en este caso los hidrocarburos no convencionales. No lo olvidemos el caso de la soja. El modelo sojero tampoco fue debatido, y mucho menos en lo que son sus consecuencias sociales y ambientales. Recién ahora se hizo en Córdoba el primer juicio oral y público por contaminación con agrotóxicos. Tampoco claro. El modelo minero. El año pasado, cuando sucedió lo de la poblada de Famatina, muchos habitantes en Argentina tomaron conciencia de que había ya una larga lucha que venía del año 2003 en relación a la megaminería, que había asambleas en distintas provincias del país. Se nacionalizó la cuestión, pero acto seguido la presidenta fue muy clara, apostó, hizo explícito un discurso de defensa de la megaminería, y hubo un nuevo encapsulamiento de esta problemática en los escenarios provinciales. Y aquí estamos asistiendo a algo similar. No se discute, se reduce además la problemática, lo vemos hasta en el caso de intelectuales de carta abierta, que reducen el problema solamente diciendo que en realidad no habría problema de contaminación porque las perforaciones son profundas. En realidad eso no está aprobado como tal, pero además hay una serie de dimensiones, otras también, que tienen que ver con el fracking y que lo hacen un fenómeno complejo desde el punto de vista social y político también, no solo ambiental. Y considerando que además Argentina tiene la posibilidad de diversificar su matriz, algo que decía Enrique recientemente, y tenemos uno de los mejores vientos del mundo. Claro. Tenemos 2 empresas que construyen molinos, las 2 únicas en el hemisferio sur que construyen molinos y que podrían ponernos toda la Patagonia, la costa argentina llena de molinos y toda la zona cordillerana. Hay un estudio muy bueno que hizo la Asamblea Río Gallegos, el ingeniero Eduardo Delía, que es uno de los especialistas, que es ingeniero en petróleo, uno de los que más sabe de fracking en Argentina, que comparó lo que cuesta un pozo de fracking, que cuesta más o menos 20 millones de dólares, con aerogeneradores, que se podrían comprar 6 aerogeneradores con el mismo dinero que del pozo de fracking. Un pozo de fracking dura 6 años, tiene los aerogeneradores 30, y que termina haciendo una diferencia de más de 20 a 1 la capacidad energética que terminan dando los aerogeneradores. Por eso es una decisión política esta también, y tiene que ver con toda una cuestión geopolítica mundial, que Estados Unidos está apostando al fracking y que nos impone, como decía Maristela, en la División Internacional de Trabajo, jugar ese papel. Por eso acá la discusión es mucho más que lo meramente ambiental, que no es poco, ¿no? Que es uno de los temas centrales, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con qué modelo de país queremos, ¿no? Digo, esa discusión no la da nadie. Estamos, como decía Svampa, con el modelo sojero, que es la soja transgénica, con el modelo de la megaminería y con este modelo del fracking. Sí, tenemos a la megaminería en la cordillera, a Monsanto en el campo, y ahora en el subsuelo entregamos todo el territorio, ¿no? Digo, una clara muestra de... Por eso es una cuestión territorial esta, ¿no? Y de quién decide estas cosas. También ahí... Se las pregunto a ustedes, ¿quién decide estas cosas? Yo aprendo de ustedes, así que les pregunto. Bueno, no son debates sociales, es decir, esto que efectivamente afecta, ¿no?, el estilo de vida, las condiciones de vida de todos los argentinos, que reconfigura el territorio. ¿No? ¿De dónde sos? Efectivamente no es discutido a nivel de sociedad, no hay una apuesta como, por ejemplo, las propias organizaciones ambientales, las asambleas ciudadanas, que las hay en todo el país, lo que propone es una democratización de estas decisiones colectivas. Él comentaba acerca de mis orígenes. Yo vengo de un pueblo, una localidad de la provincia de Río Negro, Valle, porque
tiene que saberlo también aquel que escucha, que la cuenca del Neuquén abarca no solo el yacimiento de Vaca Muerta, que es muy importante, sino toda la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza, el sur de La Pampa y parte del Alto Valle de Río Negro en Neuquén, donde de modo centenario se cultiva, se producen manzanas y peras. Y ahí hay varias localidades, entre ellas Allen, que es una localidad en la cual hay hoy en día 300 productores y 170 pozos, perforaciones petroleras, ¿no? No solo de petróleo, sobre todo de gas. 300 productores. Y hay más de 170 perforaciones. ¿Productores de fruta? Sí, productores de fruta, de pera, sobre todo, la capital nacional de la pera. Y hay 170 perforaciones. No se sabe qué está haciendo esta compañía, que en este caso es Apache, si está explotando hidrocarburos no convencionales. Se supone que sí, porque es Taigás, que es otra de las variantes, no solo está el shale gas, está también el Taigás, que es un poquito, en ese sentido, más poroso, menos difícil de extraer, digamos, de la roca, pero que se utiliza también supuestamente la fracturación hidráulica. No se sabe, no hay información, la empresa no da específicamente esa información, y lo que tenemos es que ahí vemos claramente que está el intento de que una economía extractivista desplace una economía productiva ya centenaria en ese territorio. Y no hay discusión ni nada por el estilo. Tampoco el Estado provincial da información a esta gente, digamos, productores frutícolas. Efectivamente, no la da. Así como en Neuquén hay un discurso pro-fracking y no hay, de parte del gobierno provincial, no hay ninguna voluntad por escuchar los cuestionamientos científicos que se están haciendo, ¿no? En Río Negro lo que se dice es la negación total. Acá no hacemos fracking. Claro, esto me hace recordar aquello que ocurría hace 60 años cuando se determinó que algunos científicos empezaron a decir el tabaco, el cigarrillo produce cáncer. Y muchos lo negaron, hasta que después no quedó otra que decir, bueno, hoy todos decimos el cigarrillo produce cáncer. Sin embargo, en su momento fue negado. Y acá también a las cuestiones donde uno intenta, bueno, paremos porque se puede generar un daño al ambiente, veamos, discutamos como sociedad, no se da lugar a eso. Y otro capítulo importante es en donde se quiere realizar la explotación, hay muchas poblaciones indígenas y no se está realizando el convenio, no se está cumpliendo con el convenio 169 de la OIT, un convenio que es legislación además argentina, que tiene rango constitucional y que establece consentimiento libre, previo e informado. Es decir, antes de entrar en sus territorios deberían requerir. Lo que hay es una negación de los gobiernos nacionales, de la propia empresa YPF y de los gobiernos provinciales de que ahí no hay indígenas, ahí no hay mapuches, cuando en realidad están viviendo desde siempre. Es otra ramificación de este conflicto que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque la mayoría de la Confederación Mapuche y eso no quieren el fracking y bueno, se lo quieren imponer negando su existencia. Este es un fenómeno muy dramático, el que asistimos en Argentina, sobre todo con las comunidades de pueblos originarios, porque hace más de 100 años fueron arrinconadas, expulsadas, ¿no? En esos territorios que no eran valorizados por el capital. Hoy en día, que esos territorios son valorizados por el capital, sea para mega minería, ahora para fracking, para mega emprendimientos turísticos también, o para las hojas, son expulsados, desplazados, no reconocidos. Los tribunales de justicia provinciales además son más bien parte del problema y no de la solución, y fallan, salvo excepciones, de manera sistemática a favor de las corporaciones, de los propietarios privados y en contra o desconociendo precisamente lo que decía acá Quique Viale, los derechos colectivos de los pueblos indígenas que están reconocidos a nivel internacional y que forman parte de la Constitución Nacional y de las constituciones provinciales. Bien, ¿son acusados en algún momento de fundamentalistas, de ambientalistas, de fundamentalistas ecologistas, de fundamentalistas ambientalistas? Porque digamos, las poblaciones, las poblaciones los deben apreciar, los deben recibir bien, deben ser los bienvenidos. Pero digo, en algunos ámbitos son acusados, entre comillas, de esto que se suele decir, no, son fundamentalistas ecologistas, aquellos que están contra el fracking. Yo, digo algo. A mí me recuerda esto una bandera que se desplegó en una de las marchas de Esquel, que es con la mega minería, ¿no? Que
es que él viene luchando hace más de 10 años, y decía, no somos Greenpeace, somos la ballena, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, ellos mismos, digo, la Asamblea no se consideran ambientalistas, más allá de que no tiene nada de malo serlo, ¿no? Yo sí, yo lo soy, por ejemplo. Pero si no, lo que están defendiendo es... Pero qué buena la bandera. Sí, claro. No somos Greenpeace, somos la ballena, claro. Acá pasaría lo mismo. Lo que está diciendo ahí es que están defendiendo sus territorios, su modo de vida, sus políticas de vida, lo que decidieron para sus lugares. Y de esto se trata, digo. Esto es mucho más que una cuestión ambiental. Me enseña que nos quedan 2 minutos, así que... Hay numerosas asambleas en todo el país. Nosotros venimos de Neuquén, donde participamos de una marcha nacional contra el fracking. También hay una multisectorial contra el fracking. Los pueblos mapuches están muy presentes. Y efectivamente están haciendo un esfuerzo en una situación de total asimetría, claro, digamos, sí. ¿no? Y por otro lado, nosotros somos además investigadores, científicos en ese sentido. Yo vengo de las ciencias sociales. Yo creo que en estos temas es particularmente importante elaborar un saber experto independiente del poder económico, del poder político y del poder mediático. Y hay mucha gente que está circulando por los medios que, además de no conocer el tema, está absolutamente asociada, vinculada a este tipo de poderes. Muy clara. Cerrame este bloque y este programa con alguna conclusión. No, bueno, argentinasinfracking.org me parece que es un buen lugar para empezar a ver. Digo, ahí hay mucha información y para adherir me parece que es importante que toda la sociedad y sobre todo los centros urbanos, los grandes centros, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, empiecen a tomar conciencia de lo que trata esto. El fracking va por nuevas fronteras que incluyen la provincia de Buenos Aires, incluyen la provincia de Entre Ríos, que está el acuífero guaraní abajo. Es decir, sí, bueno, por eso Entre Ríos está tan movilizada con este tema. Claro. Así que hay que tomar conciencia de lo que se trata acá, es algo muy, muy grave, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan venido. Vamos a seguir este tema. Vamos inclusive a compartir con la audiencia en programas sucesivos algunos videos que ustedes publican en su portal, que se los pido prestados ahora, claro, para compartirlos con la audiencia. Y nosotros nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.